buenos días todos, queridos hermanos, Dios les bendiga. Hoy leeremos Apocalipsis 10 y 11, continuando nuestra serie. Si usted ha perdido alguno de los pasados, le invito a buscar en YouTube Guillermo Green o Sermon Audio para el audio de los sermones pasados. Y Max está siendo muy fiel en subirlos el mismo domingo, el mismo lunes, después de que se predique, y todos están ahí. Apocalipsis 10 y 11 no es muy largo, vamos a no leer al final de 11 hasta 14. Entonces, mire, estamos entre la sexta y séptima trompeta. El domingo pasado brincamos el interludio de la sexta hasta la séptima trompeta. Y esto sucede en medio de la sexta y séptima, al igual que hubo un interludio entre el sexto y séptimo sello. Hoy vamos a ver una repetición, un interludio. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube con un arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Y clamó a gran voz, como ruge un león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel, que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel, diciéndole que me diese el librito. Chicos, y todos nosotros, Apocalipsis es para que visualicemos estas cosas, ¿verdad? Aquí hay otras realidades simbolizadas, pero todo, recuerde que en la primera iglesia era leída, ¿verdad? Esto era leída. Entonces visualicen, estaba el gran ángel parado. Entonces Juan tiene que ir, dice, y fui y le dijo, y yo le dije que me diese el librito, y él me dijo: toma y cómelo, te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hubo comido, amargó mi vientre. Y él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, que es el mismo tiempo que 42 meses. ¿Ok? 1260 días dividido en 30 da 42. Están vestidos de cilicio. Estos testigos son los 2 olivos, los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. Y tiene poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado.
Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios. Y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron. Oyeron una voz, una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos lo vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número 7,000 hombres. Y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ay pasó. He aquí el tercer ay viene pronto. Y suena la 7ª trompeta. Bien, hermanos, tenemos bastante que cubrir aquí. Este es el interludio entre la 7ª y la 6ª y 7ª trompeta. Y responde a una inquietud importante. Las trompetas libran la ira de Dios sobre la tierra, y el cristiano sensible tiene que haberse preguntado: ¿y los cristianos? ¿Cómo nos libramos nosotros de esta ira de Dios sobre la tierra? Y es una inquietud importante. No es nueva. El apóstol Pedro ya había respondido en 2 de Pedro capítulo 2. Le dijo en carta a sus hermanos, dijo: si Dios libró a Noé en el viejo mundo y a Lot en Sodoma cuando vino el juicio de Dios, Dios sabrá librar de tentación también a los suyos. Esto fue una inquietud de la iglesia, hermanos, en un mundo bajo desastre, un mundo bajo la ira de Dios. ¿Cómo se librará el cristiano? Ahora, este interludio es más complejo que el primer interludio. Sí habla de las mismas cosas. Por ejemplo, Dios guarda la iglesia aunque pase por tribulación. En capítulo 7, el primer interludio, se acuerda de los 144,000 sellados, representando toda la iglesia de todas las edades, son sellados y no puede tocarlos ningún daño espiritualmente. Este interludio habla de lo mismo, pero se agrega algo importante que vamos a ver ahorita. Somos sellados, somos protegidos en medio de aflicción, sufrimiento y persecución para dar testimonio. Eso es lo que se agrega en este interludio. Se amplía el punto entre la 6ª y 7ª trompeta. Veamos el ángel y el libro. Juan ve un gran ángel. Algunos piensan que se refiere a Cristo porque habla nube, arcoíris y gloria, una voz como león, como el león de Judá, pero no puede ser Jesucristo. Es un ángel. Porque este ángel jura por Dios y Jesús es Dios. Jesús no puede jurar por Dios. Jesús es Dios. Entonces, este es un ángel posiblemente muy cercano, brilla como Moisés cuando salió de la presencia de Dios en el Sinaí, brillaba su rostro. Este ángel refleja el resplandor del mismo Cristo. Él viene de la presencia de Cristo, así que hágale caso, porque brilla su rostro como brillaba el rostro de Moisés cuando salió de la presencia de Dios. Es el punto de presentar este ángel casi como si fuera imagen de Cristo, ¿verdad? Él viene en representación de Jesús. Pone un pie sobre la tierra y el otro pie sobre, chicos, ¿dónde puso el otro pie? Sobre el mar. Es inmenso, ¿verdad? Pone un pie sobre la tierra, otro pie sobre el mar y alza la mano al cielo. Está reclamando el universo entero, ¿verdad? Reclama el universo entero. Y esto debe haber sido un consuelo para los primeros cristianos, hermano. Este ángel es enviado por Dios. ¿Y qué reclama? El mundo entero. Algunos cristianos posiblemente ya estaban remando en las galeras romanas por ser cristianos. Usted sabe qué hacían.
hasta hace poquito, cuando todavía utilizaban remos en galeras, en barcos de guerra, a los esclavos, muchos reformados perdieron sus vidas remando en las galeras francesas y otras en el tiempo de la Reforma y después, porque hallaban con persecución religiosa, los mandaban a remar. Y los romanos hicieron lo mismo. Y ahí remando, un cristiano, ¿qué esperanza tenía? Claro que tenía esperanza. El ángel de Dios había reclamado ese mismo mar donde remaba. Ahí estaba la presencia de Dios. Otros eran perseguidos en la tierra, pero Dios reclamaba mar y tierra. Este ángel fuerte y tremendo reclama todo para Dios y jura que el plan de Dios será consumada. No lo dude, amigo mío. No lo dude. Nosotros hoy día ocupamos cristianos apocalípticos, cristianos comprometidos, cristianos conscientes, cristianos convencidos, así llamo yo, cristianos apocalípticos. Los 7 truenos. A Juan no le es permitido revelarlos y eso es extraño porque el libro de Apocalipsis es revelación. Eso es lo que significa el término, la revelación que Dios le dio a Juan. Cuando a Daniel se le dio su visión, recibió instrucciones de sellarla hasta un tiempo futuro. Pero aquí Juan recibe la instrucción de sellarla para siempre. Es extraño, ¿no? Ahora, no tengo certeza sobre la interpretación de esto, hermano, pero yo creo que la mejor interpretación es que los 7 truenos tienen que ver con el puro final del plan de Dios. El puro final del plan de Dios se llevará al fin. No hace falta que Juan lo revele por 2 motivos. Número 1, no va a haber ciclo siempre de sellos, trompetas y copas. Juan va a revelar 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas. Pero no va a ser para siempre. Porque cuando se suene el último trompeta va a ser la última, el último trueno va a ser la última trompeta y se acaba. En segundo lugar, posiblemente no era posible decirlo. Pablo dice en 2 de Corintios 12:4 que oyó palabras inefables que no le era dado a hombre expresar. Posiblemente no era ni posible expresar qué contenía esa revelación de los 7 truenos, porque se trata de la nueva creación que no podemos ni siquiera imaginarnos todavía. Así que es sellado el mensaje de los 7 truenos. Ahora bien, el ángel jura que los propósitos de Dios llegarán a su consumación. Versículo 7. Fíjese en capítulo 10, versículo 7. En los días de la voz del 7º ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Querido amigo que me escucha, ponga atención. Habrá una trompeta final. No se ha tocado todavía, pero habrá. El mundo, la historia, tiene un destino final, así como tiene su vida y la mía un destino final. Es nociva la enseñanza que predomina hoy, llámese hinduismo, budismo, nueva era, yoga, de que todo es cíclico. Reencarnación, damos vueltas simplemente para siempre. No hay un principio, no hay un fin. Esa es mentira. Y esa mentira viene del mismo huerto del Edén, cuando Satanás le dijo a Eva, usted puede ser Dios en la tierra también, no se preocupe, todos somos dioses. Y somos dioses, somos eternos y todopoderosos. Y es la mentira que se sigue diciendo. Cuando uno muere, vuelve a reencarnar. Muchas personas creen esto, ¿verdad? En nuestro país. El ángel dice, sonará la 7ª trompeta y se consumará el plan de Dios. Mire, hermano, no sabemos cuándo va a suceder esto, pero usted, así como yo,
caminamos hacia una trompeta final. Hay un final y habrá cuentas que rendir. Todos debemos contemplar nuestra vida a la luz de la séptima trompeta. Todos debemos medir nuestras decisiones, nuestras acciones, nuestras palabras, a la luz de la última trompeta. Porque tan cierto que es anunciada esa trompeta, tan cierto sucederá, como dice el ángel, así como Dios anunció a sus profetas. A Juan le es dado el libro. Aquí se traduce librito. En el griego hay una fluidez entre los términos libro, librito. No me gusta tanto la traducción librito. Debe ser libro, el libro. Es el mismo libro que Juan vio al principio, ¿se acuerda? En capítulo 5, que nadie podía abrir. Es un rollo, ¿verdad? Es un rollo que estaba sellado, ¿se acuerda? Con 7 sellos. Y nadie era digno de abrir el rollo, el libro. Y Juan llora hasta que llega ¿quién? El Cordero. Y abre el libro. Este es el mismo libro. Es el plan de Dios que se ejecuta en la tierra. Su vida, la suya y la mía, está escrito en ese libro, hermano. Es el libro de la historia, es el libro del plan de Dios, de la historia del mundo. Aquí está su vida escrita, aquí está la mía. Y ahora el libro está abierto. Y a Juan le dice que lo tome y que lo coma. Es un libro, su sabor es agridulce. ¿Qué representa este libro? ¿Qué representa comerlo? ¿Qué representa internalizarlo? Nosotros, ¿qué es lo más adentro de la persona? ¿Qué término utilizamos para lo más adentro? Las entrañas. ¿Y cómo se llega algo a las entrañas? Se lo come. Esto, hermanos, está simbolizando que Juan internaliza hasta lo más profundo. En su boca es dulce, en su vientre es amargo. ¿Qué quiere decir, hermanos? De nuevo, está simbolizando, es entendible esto. Si el libro es el plan de Dios, las palabras de Dios, Juan debería internalizarlo. ¿Qué significa? Que la palabra de Dios debe ser tan parte de Juan, en lo más profundo de sus entrañas, es la palabra de Dios. ¿Para qué? Versículo 11. Es necesario que usted profetice sobre naciones, lenguas, tribus y pueblos. Sí, hermano. Esto se trata del testimonio de la iglesia en la tierra. En Apocalipsis tenemos una cadena de testigos. En los primeros 3 versículos, ¿se acuerda? Dice, esa es la revelación del Señor Jesús. Dice Juan, que Dios le dio a Cristo, Cristo le da al ángel, el ángel le da a Juan y Juan lo revela a la iglesia. Bienaventurado el que lee y el que oye. Tenemos una cadena de 5 eslabones. Usted y yo somos el último eslabón. Juan tendría la palabra de Dios dentro de él. Y así mismo, hermano, nos es dada esta palabra para que usted y yo la tengamos dentro de nosotros. ¿Qué dice Salmos 19? Más dulce que la miel son tus juicios. Es tu palabra, son tus juicios. En Ezequiel capítulo 3, el profeta Ezequiel tiene una visión similar. Él come el rollo. Y ahí mismo Dios dice lo que significa comer el rollo. En Ezequiel capítulo 3, versículo 10. Cito, significa tener en tu corazón todas mis palabras que yo te hablaré y oye con tus oídos. Hemos dicho muchas veces, hermanos, que no se puede entender Apocalipsis sin el Antiguo Testamento, pues a Dios ya había revelado lo que significa comer este libro. Significa, le dijo a Ezequiel, significa tener en tu corazón todas mis palabras
que yo te hablaré y oye con tus oídos. Dios nos ha dado su palabra. Uno, para que no nos asustemos ante las pruebas, para que no nos asustemos de lo que pasa en el mundo, para que tengamos consuelo en la vida y que esperemos la vida final de su reino. Pero nos ha dado su palabra, hermanos, que mientras tanto, mientras esperamos la venida de su reino, seamos sus heraldos. ¿Por qué en esta congregación enfatizamos todos los domingos la instrucción en casa? Porque los chicos vienen de sus casas con el versículo ensayado en la casa. ¿Por qué? Porque es el propósito para el cual estamos aquí, mi hermano. ¿Sabe que uno de los propósitos más importantes para usted, papá y mamá, es que internalice, no solo usted, sino sus hijos, la palabra de Dios? ¿Cuál es el propósito de la vida? Ser heraldo de Cristo Jesús en esta tierra, hermanos. Cuando Dios no quiere que usted sea heraldo más, se lo lleva. Pero ninguno se nos ha llevado todavía porque todos estamos aquí escuchando. Así que el propósito, uno de los principales, es que usted y yo seamos testimonio del plan de Dios en Costa Rica, en su barrio, en su hogar, con sus compañeros de trabajo, en el trabajo, en la universidad. Este es un libro agridulce. Dulce porque consuela la palabra de Dios, por supuesto. Dulce porque glorifica a Cristo, hermanos. Es rica la palabra de Dios cuando la compartimos a los que la reciben. Pero también es amargo porque anuncia juicios durísimos sobre los enemigos de Jesucristo. En capítulo 18, en versículo 10, Juan tiene que decir: ay de la gran ciudad de Babilonia, se está refiriendo a Roma, la ciudad fuerte, porque en una hora vino su juicio. Sí, hermano, la palabra de Dios termina siendo agridulce, dulce para los que la recibimos, dulce para las que creen esta palabra y recibe su consuelo, amargo para los que se rebelan, porque pronuncia juicio sobre ellos. Siempre es una mezcla el anuncio de la palabra de Dios. Hablemos del templo y de los dos testigos. Vamos caminando rápido, no hay tiempo de ver cada detalle, ¿verdad? Lamentablemente. Pero hablemos del templo que tiene que medir y estos dos testigos tan raros, ¿verdad? Que profetizan y bajan fuego del cielo, después los matan y después resucitan. ¿Qué de esto? Ok, el templo, esta porción corresponde al primer interludio, los 144,000 sellados, que enseña que la iglesia está segura en manos de Dios. Pero como ya hemos dicho, este interludio añade otro elemento que es el testimonio. En el primer interludio había seguridad y paciencia en medio del sufrimiento y la persecución. En este interludio ahora se añade a la seguridad, a la paciencia, se añade testimonio en medio de sufrimiento y persecución. Y vemos esto en esta acción que Dios le pide a Juan a que mida el templo. No es un templo literal. Hay corrientes teológicas que esperan un templo. Este templo no es un templo literal. ¿Qué es el templo del Nuevo Testamento, hermanos? Todos lo sabemos. La Biblia es muy clara de lo que es el templo del Nuevo Testamento. Es más, tenemos una pista aquí mismo en el primer versículo. Dice: mide el templo, el altar y, versículo 1 de capítulo 11, y los que adoran en él.
Ese es el punto. El templo del Nuevo Testamento somos nosotros, en la iglesia de Jesucristo. La gloria de Cristo está en su iglesia, su Espíritu Santo habita su iglesia, hermanos. Somos el templo. Ezequiel tuvo una visión similar, pero para él el ángel midió el templo. Él solo presenció y todo se refiere al futuro. Pero aquí Juan mide el templo presente, que es la iglesia, y los que adoran. ¿Se acuerda cuando estábamos estudiando las 7 iglesias? Una de las promesas a la iglesia en Filadelfia, capítulo 3, versículo 12, Jesús dijo, al que venciere, lo haré columna en el templo de mi Dios. Al que venciere, todo cristiano, hermano, tiene la promesa de ser columna en el templo. Eso es lo que somos. El templo es la iglesia. Esta es la iglesia que Juan está midiendo. El templo físico cumplió su propósito en el Antiguo Testamento. Y ahora el templo en Apocalipsis simboliza la presencia de Dios con su pueblo como los adoradores. En el capítulo 21 de Apocalipsis, el templo es donde mora Dios. Y no habrá más templo porque la presencia de Dios es el templo. Entonces, veamos lo que pasa aquí. Juan dice que mida el templo, pero el patio no lo mida. El patio se llama también la ciudad santa. Podemos entender, hermanos, que lo que se mide está bajo la protección de Dios. Lo que no se mide queda vulnerable. El patio del templo no es medido. El patio será hollado por 42 meses, que es también la ciudad santa. Ciudades en Apocalipsis representan comunidades religiosas. Por eso, ¿se puede subir esto o no? ¿Se puede subir? No, no se puede subir más. Ciudades representan comunidades religiosas. Sodoma, Egipto. Y no usa Jerusalén, donde también crucificaron al Señor, dice más adelante. No dice Jerusalén porque Jerusalén se refiere a la iglesia muchas veces. Nada más dice, y la ciudad en que crucificaron a Jesús. Las ciudades representan comunidades religiosas y el patio se llama la ciudad santa, es parte de la iglesia. Pero ¿por qué entonces, hermanos, se mide una parte y no toda? ¿Por qué será hollado el patio por 42 meses? Estos 42 meses... Siga conmigo porque estamos con detalles, ¿verdad? Números y lugares y todo. Así que necesito pedir que nos concentremos. Los 42 meses es el mismo periodo que versículo 3 en que testifican los 2 testigos por 1270 días, 60 días. Es el mismo periodo. Entonces, hermanos, Juan está midiendo el templo, ¿verdad? No midiendo el patio, y los testigos están testificando en el mismo periodo. Es el mismo periodo, 42 meses o 1260 días, que se mencionan en otros capítulos. Por ejemplo, capítulo 13, en que el dragón y la bestia logran perseguir a la iglesia. ¿A qué se refiere? Se refiere a este mismo lapso entre la primera y la segunda venida de Cristo. Es este mismo lapso hasta la 7ª trompeta. ¿Qué es lo que pasa, Kendall? ¿No está sonando? Sí, está bien. Entonces, hermanos, el patio es una parte que no es medido. Quiere decir que queda una parte de la iglesia vulnerable. Será hollada
por los gentiles durante este tiempo. La iglesia es protegida, el templo es medido, una parte es vulnerable para que hagan con ellos o con nosotros como quieran. Veamos los dos testigos, se llaman los dos olivos, los candeleros. Esta imagen es tomada de Zacarías. Otra vez, no podemos entender esto sin el Antiguo Testamento. Espero que estén leyendo el Antiguo Testamento para comprender el Nuevo. Josué, el sacerdote, y Zorobabel, el príncipe en el tiempo de Zacarías, eran llamados ungidos de Dios para terminar una tarea importantísima y peligrosa, terminar el templo. Dios los levanta, los llama dos olivos con candeleros, con aceite del Espíritu Santo, porque no es con ejército ni espada, sino con mi espíritu, dice Dios. Se toma esa imagen para estos dos testigos, hermanos. Testifican con símbolos de los profetas del Antiguo Testamento. ¿A cuáles profetas? ¿Quién hizo caer fuego del cielo? Elías, Moisés también. ¿Quién convirtió el agua en sangre? Moisés. Estos son tomados de profetas del Antiguo Testamento. ¿Y qué significa, hermanos, este simbolismo que estos profetas vienen con poder? Significa que su palabra se cumplirá. Su palabra se cumplirá tal como los profetas del Antiguo Testamento. Ahora, los mata la bestia, pero solo cuando hayan completado su tarea. Se regocijan, versículo 10 de capítulo 11, se regocijan los impíos. El lugar en que celebran es Sodoma, Egipto es la vieja Jerusalén. Recuerde lo que acabamos de decir de ciudades. Las ciudades representan comunidades o grupos desde la óptica religiosa. Todas estas ciudades, Sodoma, Egipto, Jerusalén, persiguieron y mataron al pueblo de Dios. Sodoma a Lot, Egipto a los israelitas, Jerusalén a nuestro Señor Jesucristo. Pero resulta en versículo 11 que resucitan. No vencen los impíos, los matan, pero resucitan. Y esta resurrección es acompañada del terremoto final y la séptima trompeta, que es la que sigue. Muere la 10ª parte de la ciudad. ¿Qué significa eso? ¿Qué significan los diezmos en el Antiguo Testamento, hermano? ¿Qué representa el diezmo? Lo representa todo. Lo que es consagrado a través del diezmo lo consagra todo. En esta muerte de la 10ª parte es el diezmo que se está muriendo, representando que ahí viene el resto. Ahí seguirá el resto muriendo bajo el juicio de Dios. Entonces vamos a resumir, hermanos. Los testigos representan el ministerio de la palabra de Cristo por medio de la iglesia. Todas las palabras de Cristo que la iglesia proclame fielmente sucederán. ¿Por qué es importante que usted sepa la palabra de Dios? ¿Por qué? Para que no diga tonteras en nombre de Jesús. Ese es por qué. Para que no diga disparates en nombre de Jesús. Por eso nosotros, hermanos, intentamos cuidar de nuestros líderes. Y no solo de los líderes, sino cada hermano y hermana, cada joven y cada niño. Porque cuando hablamos la palabra de Jesucristo, aquí hay una certeza de que se cumplirá. Si el cristiano le dice a una persona, si usted se arrepiente y cree en Cristo, será salvo. Y esa persona lo hace, ¿qué pasa? Es salva. Y cuando el cristiano le dice a una persona, si usted no se arrepiente, irá al infierno, ¿qué pasará? Irá al infierno. ¿Ve qué importante es esto, hermano? Por eso aquí en este capítulo es representado por fuego que sale de la boca de los profetas, por sangre en que se convierte el agua, por el poder del profeta del Antiguo Testamento. No hace falta que nosotros convirtamos agua en sangre, ni que caiga fuego del cielo. Basta, hermanos, saber de que lo que hablemos fielmente conforme a la palabra de Dios sucederá.
Ahora bien, la iglesia es simultáneamente protegida y hollada. La iglesia es simultáneamente protegida y hollada. Y fíjese qué hacen los impíos, hermanos, cuando logran suprimir el cristianismo. ¿Qué hacen? Se alegran tanto, hacen fiesta, hasta intercambian regalos. Dígame usted, ¿por qué no celebran con fiestas en la calle cuando las naciones pasan alguna ley de tránsito? Pero sí celebran cuando pasan una ley de abortar niños o de casar homosexuales. ¿Qué es la diferencia? Están pasando una ley. Una es una ley, otra es una ley. ¿Por qué celebran la una y no la otra? Ajá. ¿Sabe por qué? Aquí está. Porque logran suprimir, o creen que logran suprimir, el testimonio de Cristo Jesús. Fíjese muy bien en la actitud. No vivimos en un mundo neutral, mi querido amigo. No vivimos en un mundo neutral. Detrás de las noticias, hermanos, detrás de las noticias hay un fondo espiritual y es una batalla cósmica entre enemistad contra Cristo y el Creador y amistad con Cristo y el Creador. Sí, hermano, los impíos se alegran, no se asusten, no se confundan, no se pregunte qué es lo que está pasando cuando vemos esas marchas en contra de cosas que son muy claras bíblicamente, pero se alegra. Aquí estaba profetizado hace 2000 años. Todo se nos dice lo que va a pasar, lo que está pasando. Pero la última palabra, ¿cuál es? Sí, matan los testigos. 3 días y medio, un poquito más que nuestro Señor. Nuestro Señor fue 3 días. Los testigos no son Jesús. Son un poco más tiempo. No sé por qué los 3 días y medio. Pero el punto es que resucitan. La última palabra no es triunfo para el mal. La última palabra es triunfo para Cristo. Triunfo para Dios. Triunfo para el Evangelio. Así que vamos a concluir con este resumen, hermano. ¿Por qué es importante Apocalipsis? Porque nosotros no vemos con estos ojos lo que Apocalipsis nos está revelando, ¿verdad? Es por eso. Apocalipsis nos está revelando detrás del telón. Nosotros solo vemos con ojos físicos el telón, pero detrás hay mucho, hay mucho. Y Apocalipsis está corriendo el telón y nos está permitiendo ver realidades espirituales que son tan reales como las que vemos. Entonces concluyamos con 5 cosas. Primero, estos capítulos reiteran la protección de Dios en medio de sufrimiento y persecución para algunos. Nuestra salvación nunca está en peligro. Querido amigo que me escucha, si usted ha creído en Cristo Jesús, su salvación no está en peligro. Tenga certeza, tenga seguridad, tenga confianza, tenga paz. Número 1. Número 2. La razón que Dios ha dejado la iglesia en el mundo, no nos ha raptado. La razón por que todavía estamos en el mundo es para dar testimonio. El mismo lapso, 42 meses, 1260 días, es el mismo lapso en que estaremos aquí. Los testigos dan su testimonio. Y es por eso que todavía usted y yo estamos aquí. No hay neutralidad en este mundo. Y esto no se trata, hermanos, no solamente se trata de no dar mal testimonio. Algunos cristianos piensan, bueno, mientras yo no dé mal testimonio, puedo quedarme chiquitito. No, así no es. No hay neutralidad en esta vida, hermano. Se trata de dar testimonio positivo de Cristo. Tercero, nuestro testimonio será agridulce. Dulce porque tenemos noticias bellísimas. ¿Quién podría tener vergüenza de decir a cualquier pecador, confiese sus pecados y cree en Cristo y tendrá vida eterna?
perdón de sus pecados, justificado y reconciliado ante su Creador. ¿Quién podría tener vergüenza o miedo de eso, hermano? Es dulce. Nuestras palabras son dulcísimas y bellísimas. Y a la vez es un mensaje amargo porque debemos anunciar juicio también. Debemos decir, si no se arrepiente, Dios nos está advirtiendo. Queda un juicio, queda un castigo terrible para los rebeldes. Hermanos, debemos decir las dos partes. Usted sabe que la iglesia muchas veces se va o con uno o con lo otro. Y no dice las dos cosas. Nosotros siempre tenemos que presentar el mensaje agridulce, las dos partes. Número 4. Nuestro testimonio hará lo que Dios quiere. Así como Moisés tornó el río Nilo en sangre, porque era la voluntad de Dios. Así como Elías hizo caer fuego del cielo, porque era la voluntad de Dios. Así será, hermanos, la palabra de Dios con ese poder. Nada más testifiquemos nosotros. Entonces la pregunta para cada uno de nosotros aquí escuchando esto es, ¿a qué testimonio Dios lo está llamando a usted? ¿A qué testimonio lo está llamando a usted, mi hermano? En su casa. ¿A quién Dios lo está pidiendo que dé testimonio? En su trabajo, en su clase de escuela, colegio, universidad, en su lugar de trabajo, en su barrio. Es nuestro propósito de estar aquí todavía. Número 5. Todo esto tiene que ver con nosotros como iglesia de Jesucristo. Nosotros somos este templo que Juan mide. Somos la ciudad santa. Somos los adoradores en el templo de Dios. Y el enfoque de estos pasajes, hermanos, es la protección de Dios sobre los suyos. Pero no olvidemos que Dios usa una parte de su iglesia para ayudar y bendecir otra parte. Si nosotros no estamos siendo hollados, porque no estamos padeciendo persecución, otros están sufriendo. No lo olvidemos, hermano. Tal vez otros sufren no persecución, podría ser enfermedad, podría ser desastres económicos, podría ser alguna otra cosa en su vida. Pero hermanos, así será la iglesia, hollada en parte, protegida en parte. Entonces brindémonos unos a otros la mano, el amor cristiano. Para eso estamos también, para dar testimonio y para soportarnos, apoyarnos unos a otros. Concluyamos con versículos 10 y 11 de capítulo 10, hermanos. Vamos a concluir con estos versículos. Dice, entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí. Y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hubo comido, amargó mi vientre. Él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Y así, hermanos, es nuestra encomienda. A Dios la gloria. Amén. Oremos. Padre, gracias te damos por este libro que revela lo que no vemos con los ojos físicos, pero sin embargo son hasta más reales que lo que vemos. Gracias, Señor, por esta revelación del Apocalipsis. Padre, pedimos tu ayuda. Gracias por la promesa de protección. Nos da gran confort, gran consuelo. Gracias, Señor, por Jesucristo, un Salvador eterno y completo y fuerte. Y pedimos, Señor, que tú permitas ahora que nosotros podamos ser esos heraldos que tú quieres, como esos dos testigos, confiando plenamente en el poder tuyo, el poder de tu palabra, sin miedo. Y aunque nos maten, sabiendo que resucitaremos, oh Dios, danos este valor, danos esta confianza y danos, oh Dios, la sabiduría, ganas de conocer tu palabra de principio a fin, de internalizarlo, oh Dios, para poder ser testigos fieles de nuestro Señor Jesucristo. Es en su nombre oramos. Amén. Amén.